Estupendo. Qué bueno. Estupendo, qué bueno. ¿Por qué está tan bien? A ver, cuéntanos al tiro. Porque la vida es buena. Estamos Sí, bien. hay que saber, dice usted, agradecer las cosas buenas de la vida. Oiga, Jaime, yo quisiera preguntarle, digo Jaime ahora porque, bueno, usted, antes de todo lo que queremos hablar, porque queremos hablar del Omicron, queremos hablar, por supuesto, de los temas que tienen que ver con su expertise, pero no quiero dejar pasar lo que acabamos de vivir, porque en alguna oportunidad, ¿se acuerda cuando usted dijo que no sabía que había tanto hacinamiento y que lo criticaron, después usted explicó, pero bueno, acá tenemos un caso. ¿Cómo recibe usted lo que está pasando y particularmente la historia que describe Jackie y la familia que vivió, ¿no es cierto?, este terrible hecho de casi perder a una niñita de 2 años por estas mal llamadas balas locas? Hay un clima de inseguridad, de la sensación de que se nos disparó, que se nos fue de las manos el control de la delincuencia. ¿Cómo lo vive usted? Yo veo la situación de la siguiente manera, y para contarlo de una perspectiva anecdótica, ¿no es cierto? Empieza la pandemia del primer virus, del COVID, sí. La primera cepa, estamos a 2 años ya. El primer caso en Chile fue diagnosticado el 3 de marzo, hace 2 años. 2020. Entonces empezamos a buscar camas. ¿Dónde podemos poner gente que se vaya a enfermar y la ola y aplanar, ¿no es cierto?, la curva y todo esto. Visito el hospital Padre Hurtado. Y me llama la atención porque una cosa son los datos escritos, lo que uno le cuenta, y otra cosa es estar ahí en terreno y ver. Hospital Padre Hurtado, entonces lo miro y digo, oye, ¿por qué este piso último está desocupado? Si lo necesitamos para hospitalizar personas. No podemos. No podemos ocuparlo. ¿Por qué? Por las balas locas. No le puedo creer. A ver, si usted mira, ministro, en aquella época, por la ventana hacia ese sector, todo ese sector está capturado por una banda de narcotraficantes. Tenemos balas locas, baleos, todas las noches. Entonces el personal no puede trabajar acá, no podemos estar enfermos porque puede morir de un balazo. Y las ventanas rotas, impactos de bala, esto es real, real. Entonces yo hablo con el coronel, creo que es encargado de toda esa zona, y le digo, mire, pero ¿cómo? Nosotros no podemos hacer nada. Si esto es la distribución de armas, el baleo, es una cosa incontrolable para nosotros. Perdón que lo ponga en evidencia. Sí, claro. ¿Cuál fue la solución? Construimos un muro. El hospital Padre Hurtado está protegido por un muro antibalas para que podamos ocupar el último piso. Está ahí, si ustedes lo van a ver, ahí, ¿qué es esta cosa? No, esto es un muro antibalas para que el hospital pueda funcionar. Y en ese sentido, a propósito, como ustedes saben, yo fui candidato a senador y recorrí mucho de la región metropolitana. Lo tengo que decir con el mismo énfasis que usted menciona, Mirna, respecto al tema del hacinamiento. Sí. Nadie en Chile sabe la magnitud del compromiso de la industria del narcotráfico en nuestro país. No lo sabe. O sea, uno va a no voy a hablar de ninguna comuna en particular, va a una comuna, se reúne con unas madres, etcétera, y dice, ¿y cuál es la preocupación de ustedes? La droga, nuestros hijos. Mire, si usted va a este barrio, aquí no hay autos parados, viejos, no se puede entrar ningún vehículo, ninguna cuca de carabineros, por supuesto. Todo este barrio, me explican, está capturado, guardia, ¿Y cuál es mi problema? Mi problema, dice la señora, es que yo vivo en una casa de 40, 50 metros cuadrados. Pero Jaime, la autoridad no puedo salir, no puedo dejar salir a mis hijos, porque sé que lo van a reclutar como soldados narcotráficos. Es verdad, pero usted dice, claro, nadie sabe, pero la autoridad no debería saberlo. O sea, hay informes formales de la Fiscalía el año pasado, en fin, pero... Digo, porque no es nuevo, sí, esto está sobrediagnosticado. Pero el tema es cómo la autoridad el problema es cómo enfrentarlo. Y en mi opinión, ¿y este gobierno cómo lo ha enfrentado? A propósito de la violencia que ustedes describían, demasiado de la violencia que nosotros vemos hoy día, que un señor apareció en un auto con 80 disparos, que ajuste de cuentas, que es un lenguaje que en los noticieros cada vez se nos normaliza más. Oye, parece que fue un ajuste de cuentas. Mire que este señor lo secuestraron por 8 millones de pesos. Eso, yo estoy seguro, perdón que lo diga así, que detrás de eso está la industria del narcotráfico. Y para
porque no, es incontrolable. Y una vez más, volvamos como al concepto más claro, digamos, es la autoridad la que tiene que hacerse cargo. Si no lo pueden controlar, ese es su diagnóstico, este gobierno lo ha controlado, ha podido controlarlo, lo controla, no lo ha hecho bien. Yo creo que la deuda o la velocidad de reacción respecto a lo que ha sido la penetración de la industria del narcotráfico en Chile ha sido lenta. Y la pandemia lo acentuó. Y el estallido social también, independiente de todo su mérito. ¿Por qué? Porque se dio una guerra de pandillas para capturar territorios. Esto es mío, esto es tuyo. La falta de Estado está en ello. Exactamente. Llenan los espacios. Las bandas están más organizadas que las propias autoridades. Incluso está la impresión de que cuesta mucho aún en Chile aceptar que el narcotráfico es una realidad. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero durante décadas hemos tenido el fantasma del narcotráfico y ha costado decir, estamos descontrolados. Yo lo digo con toda claridad porque lo viví. O sea, a mí no me pueden dar cuenta. Usted lo vio. Y la realidad es que nosotros como sociedad, y perdón que haga la mímica, es como si usáramos la venda así, no queremos ver. No digamos. Pero las autoridades, lo interpretamos como hechos aislados, que pasó esto. No, hasta que nos pasa, pues, Jaime, porque cuando uno es víctima de una encerrona, afortunadamente yo no he sido víctima, espero que nunca lo sea, pero ¿qué hay detrás? Jóvenes, chicos, cabros chicos, o sea, 15, 14, 13, incluso, o sea, ha habido casos de portonazos de niñitos de 11 años. Así es. Entonces yo le digo, ahí ¿qué pasó? También faltó el Estado, porque ese niñito, ¿por qué no está en el colegio? ¿Por qué no está en el sistema escolar, por último, que genere una cierta protección? Mirna, yo quiero acentuar esto. El enemigo que tenemos delante es formidable. Carteles internacionales que se están instalando en Chile. Chile es uno de los principales consumidores de droga, exportador de droga. Pero no lo vimos venir, Jaime. Yo no sé si lo vimos venir o nos tapamos los ojos. Creo que la magnitud a la que ha llegado, efectivamente, la situación se escapó de las manos y esto requiere una nueva institucionalidad. O sea, si usted me dice que los carabineros que pasan parte por velocidad van a estar preocupados de... No. Se necesita una fiscalía dedicada, se necesita una agencia policial, se necesita inteligencia. ¿Una mejor policía? Yo creo que se necesita una institución completamente diferente, dedicada específicamente al narcotráfico. En Estados Unidos hicieron esto a través de la DEA, en fin, hay muchos países, en México han buscado a través de la Marina, o sea, pero la institucionalidad de pesquisa, de inteligencia, de búsqueda, de castigo, cárceles de alta seguridad, un narcotraficante, ¿no es cierto?, que tiene currículum internacional, como sabemos que ha ocurrido en Chile, tiene que ser deportado, por ejemplo, si lo están pidiendo de Estados Unidos. Y en ese sentido, creo que se necesita primero, y perdón que me aproveche de ese minuto, se necesita que tomemos conciencia. Yo en mi Twitter, ¿no es cierto?, uso una lupa que se llama narcolupa. Entonces, cada vez que ustedes presentan una noticia de que pasó esto, unas balas locas, yo pongo al tiro narcolupa. ¿Por qué? Porque no vemos que detrás de esto hay una cadena, detrás del portonazo. Hay una cadena vinculada a la narcoindustria. Los narcotraficantes se pagan con armas. Ayer el presidente promulgó una nueva ley de control de armas. O sea, el tráfico de armas en Chile es... Pero esto lo conversó con el presidente, me imagino, ¿no? Lo hemos conversado muchas veces con el presidente, con el ministro. ¿Y él siente que se le fue de las manos, Jaime, el tema del control de la delincuencia, que era el gran tema de este gobierno? Yo no identificaría al presidente o a este gobierno. Yo creo que aquí hay una cierta ingenuidad de conciencia colectiva, de lo que fuera, que ha hecho que nos demoremos en darnos una institucionalidad como país para responder a este desafío, que en mi opinión, a propósito del cambio de gobierno, es uno de los desafíos más grandes para la democracia. También lo era para este. De hecho, era una de las principales promesas de campaña con las cuales el presidente Piñera llega a la moneda. Pero cuando yo le pregunto si usted lo conversó con él, no es para criticar al gobierno, es para entender ese nivel de conversaciones. No nos cuente todo, evidentemente, porque usted se transformó también en un asesor muy cercano. Pero, ¿cuál es la realidad de esa conversación de la persona que está a cargo, que tiene la mayor responsabilidad en este país y después la va a tener Gabriel Boric? Cuando hablan de estos temas, cuando usted le describe lo mismo que nos describe a nosotros, cuando le dice hay que hacer algo aquí, ¿cuál es la reflexión que se hace? Porque no llega la respuesta para las cosas. O sea, aquí este tipo de acciones pasa por ley.
No puede el Estado decir, a mí se me ocurre hacer esto, si se crea una institución pública, es ley. Ley y plata. Ley y plata. La ley de control de armas de ayer, que ojalá sea una esperanza, yo creo que poca, pero ya, una esperanza, Pero claro, el tema largo. se demoró más de 10 años. 10 años. Es que eso no 14. puede ser. pues, 14 años en decir, vamos a tener... Jaime, perdón, es que yo mientras conversamos de esta situación no puedo dejar de pensar que se supone que cuando hay un Estado, cuando hay un gobierno, cuando hay ministerios, se hace un trabajo mancomunado. No es responsabilidad de uno o de otro, sino que esto es un trabajo conjunto. Viene de los alcaldes, Cuando no hay pues. salud pública real, concreta para las personas, cuando hay desigualdad, cuando no hay salud mental, cuando no entregamos herramientas, cuando el Ministerio de Educación no está encima porque los cabros se le están yendo de los colegios, cuando entra el narcotráfico y nadie enciende ninguna alarma, ahí es cuando uno se pregunta, ¿está mal pelado el chancho desde el Estado? ¿Hay corrupción? ¿Hay desinterés? ¿Es falta de voluntad política? ¿Cómo nadie le pone el cascabel al gato, Jaime? ¿Cómo nadie dice, ya, a ver, espérate, del Ministerio de Salud vamos a destinar tantas lucas para esto, tantas lucas para esto otro? Más allá del presupuesto que se discute todos los años. No, el presupuesto se discute todos los años, pero vuelvo a insistir en una posición muy, si se quiere, personal y angustiosa. Sí. Aquí hay decisiones de empresas gigantescas, con asesoría legal, con aviones, con muchísimo dinero negro además, Claro. que dice, ¿sabe? Oye, ¿y qué tal si vamos a Chile? Como de hecho sabemos que en Arica o en Iquique, alguien dijo, ¿por qué en nuestro cartel no instalamos aquí una sucursal? Para lavar dinero vienen acá. Para lavar dinero, para esto, para lo que fuera, ¿no es cierto? Entonces, estas decisiones de una gran corporación mafiosa internacional dice, hagamos de Chile un objetivo. Fíjate que ya el per cápita está bueno, el consumo está subiendo, están las condiciones y empieza a llegar. No es, y perdón que lo diga así, porque no quiero estigmatizar, no es esto de que el niño que está frustrado, el joven que está frustrado, no, a ese niño, como me ocurrió en una reunión con padres de un colegio de élite, digamos, los padres me dijeron, nuestro principal problema es el narco. En Lo Barnechea. Yo digo, ¿pero cómo? ¿Por qué? Porque en tercero y cuarto medio acá los cabros venden droga. Los cabros salen a la calle, ¿no es cierto? Y les regalan droga. Niños, estamos hablando de 11, 12 años. O sea, hay un interés de captura de clientes para distintos propósitos, que en mi opinión es el tema fundamental. Pero Ángel, hablar de corrupción también, Jaime. ¿Ah? Usted en el gobierno nunca escuchó ese tema de ¿Corrupción? bandas de narcotráfico que ya están pagando a funcionarios públicos. Yo para no que tengo se- noticias de eso. Nunca lo supo, nunca se escuchó en un pasillo, en una reunión, en un no comité tengo político información, ampliado. y lo que tenemos de información es lo que ustedes conocen, que de repente se sabe que alguien de una policía, ¿no es cierto?, estaba vinculado a una banda o les vendía armas, lo que fuera, pero son casos muy aislados. Yo no me atrevo a decir una palabra, por prudencia, respecto a cuánto puede haber cumplido la industria del narcotráfico, que es un objetivo. O sea, sería absolutamente ingenuo Pero decir está empezando a el pasar. narcotráfico, la industria no está interesada en penetrar la política. Tenemos un ejemplo, una comuna, no está interesada. No, ellos están, es una línea de trabajo. O sea, eso es la plata Ahora, también que tienen. ¿cuánto han logrado de eso? Yo no me atrevo No se sabe. Ya. a ni siquiera hacer una presunción. Tengo la esperanza ingenua. No, yo le preguntaba que sea si llegó esa preocupación a la moneda también en su minuto. ¿Saben Yo- qué? yo no lo Tenemos que escu- ver si no, ha penetrado la corrupción. No lo escuché. Ya. Pero yo creo que hay que ponerse en el peor escenario, y es que probablemente hay un intento de corromper de parte importante, y por eso creo que se necesita en este problema, en este gran drama, una institucionalidad diferente. Jaime, bueno, tenemos muchos temas que queremos conversar con usted y quiero mostrarle la siguiente gráfica de algo que usted dijo en plena pandemia. A ver, veamos. Ahí está. ¿Qué pasa si este virus muta hacia una forma más benigna? ¿Qué pasa si muta y se pone buena persona? Y la ¿Se puso pregunta, una buena persona? po? pero espéreme, la pregunta que quiero hacerle, Jaime, es la siguiente. Con la variante Omicron, a propósito de que tenemos una explosión de casos que hoy día podemos llegar quizás, quién sabe si, a los 8.000, ¿se ha puesto buena o mala persona el virus? No me conteste ahora, al regreso de la pausa.
recuerdo muy bien haberlo entrevistado en el peor momento, cuando ya estábamos con las cifras más, digamos, desbordadas, y usted decía, Mirna, yo estoy tranquilo porque sé que la vacunación va a hacer su efecto. Y hoy día tenemos, claro, una tremenda explosión de casos, y la pregunta es con nuestra variante, que es la Omicron, ¿es menos grave? Pero hay que estar igualmente preocupados de qué tipo de virus estamos hablando hoy día con esta variante. Respecto a lo de buena persona o mala persona, esta expresión que se usa de repente en los círculos médicos, sobre todo en pediatría, tiene que ver con el riesgo para la persona que se infecta. Vale decir, para mí, haberme infectado con la variante alfa, con la variante gamma que estuvo en Chile, con la variante delta o con la variante Omicron, ¿cuál es el rango de peligro que corro de tener una neumonía, ser intubado, morir y qué sé yo? A medida que voy pasando por esta cepa, el riesgo de que me pase algo grave a mí es menor. Va disminuyendo. Y más contagioso, pero menos grave. O sea, sí se puede. Y esto es porque, cuando yo lo mencioné, digamos, a lo mejor no fue la expresión correcta, básicamente desde la perspectiva de selección natural, lo que ocurre con los virus, con cualquier especie nueva que se mete en un nicho ecológico, para qué decir cuando es el hombre, que es el peor virus, el ser humano, pero se mete en un nicho ecológico, empieza a tener mutaciones, y son privilegiadas, Darwin mediante, aquellas mutaciones que tienen más posibilidad de sobrevivir, porque ese es el interés antientrópico de la vida, vivir, y por lo tanto se da la combinación, si el virus tuviera una inteligencia central, es decir, vamos a buscar cepas que permitan multiplicarnos mucho más, pero que maten menos a quienes infectamos. El ébola, por ejemplo, es una enfermedad tan grave que no permite que la persona disemine la enfermedad, perdón que lo diga tan duro, porque se muere antes. Y en ese contexto, lo que está ocurriendo, nosotros hemos tenido estas 4 olas, ¿no es cierto? Por la variante alfa, que fue la primera, la segunda fue la variante gamma, la variante beta, que vino también de Sudáfrica, nosotros no nos tocó porque fuimos invadidos por la variante gamma de Brasil, entonces la otra, no hay espacio aquí, son muy egoístas los virus, o sea, estoy yo, no te metas tú. La yo estoy aquí británica ya. también llegó, la británica No también. son muy amigos Alfa, entre ellos. esa fue la alfa, primera, claro. después gamma, después delta, que tuvo un alza muy importante, pero que se cruzó ya con el efecto de la vacunación, entonces en Chile produjo un número relativamente bajo de casos que la vacunación y poco graves, y delta estamos saliendo, o sea, según el Instituto de Salud Pública, Pero entrando a una... y estamos entrando a una Omicron que es menos severa para la persona. Ahora, Vacunada, eso sí, ¿o no? ahí voy. Eso. ¿Cuánto de que sea mejor persona depende de que el virus intrínsecamente es mejor persona? ¿Y cuánto depende de que llega a lugares donde la gente ya tiene inmunidad porque tuvo infección o porque está bien vacunada? El único estudio que responde a esta pregunta, en mi opinión, bastante bien, es un estudio sudafricano publicado hace 2 días, que dice que la variante Omicron, cuando afecta a personas intrínsecamente, que no están ni vacunadas ni han estado enfermas, es 25% más buena persona. Pero si llega a personas que han estado enfermas o están vacunadas, es 75%, o sea, un cuarto de severa. Entonces, usando esa información, que como digo, depende solo de un estudio, no hay muchos más, nosotros podríamos decir que estamos siendo afectados violentamente por un brote que va a haber muchos casos, muchos test positivos, y que tiene la probabilidad de comportarse al menos, y quizás más por la 4ª dosis en Chile, al menos como un cuarto de severo de lo que fue... O sea, es más buena persona si está la persona vacunada, el Sí, virus. Pero, Como si tuviéramos que hacer un lógico. resumen. O sea, sí, y lo que muestra Israel es que la 4ª dosis para las personas mayores, qué sé yo, realmente produce un efecto. Entonces, la estrategia fundamental acá es vacunarse.
500.000 personas en Chile que tienen solo una dosis. Sí. Es cierto que se han vacunado más de 16 millones de personas, es cierto que tenemos más de 11 millones de vacunas de la tercera dosis, pero hay que correr a vacunarse con la tercera dosis de refuerzo y desde luego para qué hablar con las 500.000 de personas que son un riesgo para todos. Sí. Jaime, perdón, dale. No, quería preguntarle, Jaime, con respecto, cuando comenzó esta pandemia todos desconocían, la Organización Mundial de la Salud no sabía cómo iba a ser el virus ni qué consecuencias íbamos a tener. Pero a 2 años de esta pandemia, hoy día, con la realidad y con las estadísticas que tenemos, ¿qué es lo que se espera en evolución en materia científica con respecto a esta, ni siquiera digo la nueva variante, sino que con el COVID? ¿Qué va a pasar con nosotros como población? ¿Vamos a usar eternamente la mascarilla? ¿La vacunación finalmente va a hacer que se elimine este virus? ¿Qué va a pasar con nosotros? O sea, yo me imagino que el escenario más plausible es que de aquí a X tiempo más, 1, 2, 3, 4 años más, nosotros tengamos que ponernos una única dosis de refuerzo una vez al año, como la influenza. Como la influenza. Que existan medicamentos antivirales, porque al principio hubo mucho chamullo, como decimos en Chile, de que esto sirve, que esto no sirve. Ya hay medicamentos que claramente sirven, entonces que esté a disposición. Usted le dio, empieza a tomar esto. Segundo. Tercero, que efectivamente haya una conducta social de distanciamiento, de cuidado. Yo creo que, voy a decir una forma... Dígalo. Yo creo que desgraciadamente la década que estamos empezando es una década con menos abrazos y menos besos. Lo que nos duele mucho como latinos que somos. Y con más restricciones también, por ejemplo, respecto de la reunión, de los aforos. ¿Usted cree que eso va a ser permanente? O sea, yo no me imagino que sea razonable durante esta década al menos que haya un cine cerrado con 500 personas. Uy, ya estamos Estas 3 horas ahí encerrado. Está difícil. Es una cosa, pero vuelvo a decir, creo que predecir el futuro es un negocio muy complicado. Lo que sí creo es que esta variante va a producir en Chile un brote gigantesco. Eso le quería de casos. preguntar, ¿se puede predecir, está bien, no vamos a ver durante toda la década, pero ¿hasta dónde podríamos llegar? Se lo pregunto porque al principio dijimos, puede haber un pic de 4.000 en enero, nos asustamos con la Omicron, ¿verdad? Después escuchamos 6.000, sí. Después 10.000. La semana pasada se dijo 15.000 en la Universidad de Chile, pero ¿sabe lo que me pasa, doctor? Es que ayer viendo los 7.200 y tantos casos, haber pasado de 4.000 a eso, no sé, pero yo puedo pensar perfectamente que los 15.000 nos quedamos cortos, ¿o no? O sea, primero hay que pensar que la capacidad de testeo, a pesar de que ayer fueron casi 100.000 test, Sí. un récord, Un récord, pero hablamos ayer. con una positividad de 7%. Eso quiere decir que hay mucha gente que tiene contagio y no ha sido testeada. Claro. Un ministro francés decía ayer que ellos tuvieron, perdón si me equivoco en el número, 330.000 casos. ¿Y qué dijo él? Por la positividad que tienen, que creo que es 25%, no, nosotros debemos estar teniendo 1 millón de casos. Francia, 1 millón de casos, 1 millón de casos hay en Estados Unidos, Italia tiene 170.000, Argentina tuvo 110.000 la semana pasada, Perú Estados 80.000, Unidos 1.000.000. Estados Unidos 1.300.000. O sea, los números por la contagiosidad de esta variante, Jaime, Es tan rápido. aumentan, pero boom. tremenda. ¿Pero cuánto va a llegar? Pero ¿hasta dónde podríamos Sí. llegar? Porque insisto, ¿Hasta cuánto? 15.000 a mí, con el número de ayer, me queda chico. ¿Y cuándo se podría hacer el pico? Usted en comercial nos contaba que son más o menos como estadística, como 90 días en que aparece el primer caso y se alcanza el pico. Claro, si uno mira los países que ya están disminuyendo la ola de Omicron, que son pocos, lo que ve es que pasó entre 75 y 90 días desde el primer caso hasta el pico. Vale decir, perdón que dé una mala noticia, Cambio mando. nuestro debería estar ocurriendo el día del cambio mando. ¿Y eso más o menos cuántos calcula usted? 11 ¿Cuántos? de marzo. Más de, no, Ahora, pero de proyecciones, personas. ¿cuántos Yo no sobre me atrevo a 15.000? decir un número porque depende enormemente Pero más de la de- cantidad de testeo. Pero más de Si 15.000. agregáramos, que yo creo que es una cosa absolutamente imprescindible, Totalmente. complementar los PCR, que son un examen complejo, largo, demoroso, con antígenos, que es lo que ustedes hacen Que acá en también la casa. que en otros países se compran en la farmacia. ¿Sabe qué, doctor Mañalich? No quiero dejar de preguntarle, porque se lo preguntamos a Evelyn Matei cuando estuvo acá, ayer se lo volvimos a preguntar.
¿Qué opina usted de Isquia Siches, que además va a tener un rol, esperamos que bastante relevante en el gobierno del presidente electo, Gabriel Boric? La alcaldesa Matei dice que la encontraba pesada. Ella le contestó, y ayer fue más allá, dijo la alcaldesa Matei, insoportable. Ella le contestó, qué pena porque a mí me cae súper bien, la encuentro chora, creo que la derecha se perdió una oportunidad de tener una buena candidata. Y usted, que estuvo ahí en el otro lado, ¿no es cierto?, cuando ella era presidenta del Colegio Médico, ¿qué opinión tiene usted? ¿Cumplió su rol o, como dice la alcaldesa Matei, quizás actuó más políticamente que desde el punto de vista gremial? La doctora Siches, su vocación fundamental es la política. Yo creo que está siendo y va a ser en los próximos años una persona mucho más relevante en política en Chile, y a mí no me extrañaría que en X tiempo más, quizás incluso después de Boric, llegue a ser presidenta de la República. ¿Usted cree? Bueno, ella lo dijo. ¿Y por qué? Le preguntaron en una entrevista, ¿por qué usted no estuvo en la papeleta? Pero ella estuvo en las encuestas muy bien. La posibilidad de que ella desarrolle una carrera política importante está completamente abierta, y yo creo que la coyuntura que tiene hoy día es si se va a morir políticamente al Ministerio de Salud o se queda en el comité político. ¿Dónde la pondría usted? Vocera. ¿Vocera? De todas maneras. ¿La cree una buena vocera? La creo una muy buena vocera. A ver si es que así que nos está escuchando hasta ahora. El doctor Mañalich dice que debiera ser vocera. Pero cuando ella era presidenta del Colegio Médico, usted dice que también tenía un perfil más político que técnico al final del día. Claro, ella, digamos, el Colegio Médico, una asociación gremial que se preocupa de los intereses de los médicos, tiene esta variante también de tener un interés y una manifestación. No le cae mal, porque a Eli Matei le caía pesada. Porque, pero es que ¿sabe por qué se lo digo? Porque le hizo la vida imposible. Exacto. Tal ¿Usted cual dijo, siente le hizo la vida imposible a Paula Daza. ¿Usted siente que le hizo la vida imposible? No. ¿En serio? Yo creo que ella cumplió su rol y llegó a su meta. No, pero es que ese es el punto. ¿Cumplió su rol como presidenta del Colegio Médico o cumplió su rol siendo presidenta del Colegio Médico de una candidatura de centro izquierda o izquierda? Los presidentes del Colegio Médico han tenido roles diferentes, más políticos, menos políticos. Quiero recordar, por ejemplo, que el Colegio Médico de Chile cambió su directiva cuando salió Salvador Allende, médico, electo presidente. Hubo una moción para expulsarlo del Colegio Médico. O sea, pasar la barrera y transformarse en un agente políticamente relevante es algo frecuente que ocurre en la presidencia del Colegio Médico en particular, tal vez en otros colegios, abogados, lo que fuera, en menos cuantía, pero en el Colegio Médico es una cosa posible, y desde luego en la medida en que el problema público de Chile durante los últimos es que como toda 2 años, institución gremial, igual evidentemente se unen todos frente a ciertas demandas que como gremio solicitan a los gobiernos o a las autoridades pertinentes, y ahí están todos juntos. Pero para entender bien lo que usted está diciendo, si tenemos una persona, en este caso Isquia Siches, que se movió hacia un perfil ideológico, hacia un perfil de oposición al gobierno, hay una minoría dentro del Colegio Médico que me imagino que no le gustó nada de eso. Entonces por eso le pregunto, ¿usted vio más a una contraparte técnica o vio a una persona que derechamente tenía un interés político detrás de yo había un aporte técnico ayudado por Cristóbal Cuadrado, por ejemplo, en fin, la Escuela de Salud Pública en la Universidad de Chile, que era el gran sustento. Pero me parece que ella tomó bien la oportunidad, o leyó bien la oportunidad de que había una posibilidad de un lanzamiento de una carrera política. Oiga, y a pesar de que los trató de infelices, porque me imagino que dentro de los infelices, que fue una desafortunada opinión que ella emitió en un programa online, lo que haya sido, pero en esos infelices, perdone que le diga, pero hasta usted también, digamos, ¿no? Un rinconazo fue. A propósito de estos rincones, no, porque no fue un rinconazo, porque ella lo dijo abiertamente, no fue que el micrófono se le quedó prendido, digamos. Ella lo dijo y después dijo, bueno, pucha, ya. Y que ella era un buen soldado y que los otros eran infelices, que nos pedían la foto, estábamos para la foto y después no nos respondían. Ya, por eso le pregunto, ¿eso a usted no le afecta, digamos? Yo creo que ese evento, digamos, que todos vimos, fue un error, y creo que vale la pena dejar de colgárselo a Isquia, porque, como insisto, creo que va a ser una persona políticamente muy relevante en Chile, ya lo es, y lo va a acentuar. Fue un pequeño error, yo no le daría mucha importancia. Jaime, ¿cuál cree usted que fue su peor decisión siendo ministro de Salud en plena pandemia y su mayor acierto? En términos políticos y también como médico. Sí, mi peor decisión
no tengo ninguna duda en ello, fue pretender asumir simultáneamente la gestión técnica, que además por el estado de excepción constitucional estaba ordenado así. El primer decreto presidencial dice: los jefes de estado de zona de emergencia se coordinarán con el Ministerio de Salud, con el ministro de Salud, una cuestión absolutamente inédita. Entonces, asumir que a las 3 de la mañana tenía que estar hablando con el embajador de Chile en China, el embajador Schmidt, para saber cuántos respiradores tenía escondido en su casa, y con el avión de la FACH para ver si se iba a ir por Nueva Zelanda, por Australia, para que no secuestraran los respiradores, y a las 6 de la mañana empezar a preparar informe para la vocería. O sea, si yo pudiera dar una recomendación a quien siga en esto, creo que la dimensión vocería, de estar todos los días, bueno, ahora es cada 3 veces a la semana, dando cuenta de la marcha de esto, debería estar diferenciada del rol de gestión del ministerio. Porque eso era, o sea, estar ahí dando cuenta, pensando en ese momento que me están avisando que en Talca hay el primer caso, que no hay suficientes PCR, que era una cuestión muy rara. Pero deben haber existido otros momentos que quizás usted dijo, pucha, no debía haber dicho esto. Lo invito a revisar un momento en específico. Efectivamente, la subsecretaria Daza tiene una debilidad enorme por el café, y en ese sentido yo la comprendo. Puede haber múltiples ejemplos, puede ser ir a tomar cerveza, por ejemplo, ir a comerse una empanada. Da lo mismo el ejemplo. De lo que se trata es que efectivamente, en la medida en que las medidas se van liberando, las personas puedan retomar con todos los cuidados que se ha dispuesto una vida un poco más normal. ¿Cómo lo ve ahora? ¿Ha pasado el tiempo? En esa época fue bien criticado por eso. No, pero hay un contexto ahí también. Exactamente. Paula Daza, había el dicho día anterior, que se podía, claro, había como dicho, se puede hacer esto, y la crítica venía con que estaban creciendo los casos. Exacto. Yo de nuevo creo que hacer anécdotas y qué sé yo, y en data mining para encontrar aquí lo que pasó es que ofendieron a Paula, ¿no es cierto? En el sentido de que ella dijo: mira, la nueva normalidad, ir a tomarse un café con las amigas, y oiga, ¿cómo la doctora? Entonces, yo salía ahí, un momentito, la doctora Daza le gusta el café, saquemos esta cuestión. Ahora, el tema de fondo es que nosotros estábamos hablando de un regreso a una cierta nueva normalidad, en fin, que era como el impulso que estaba dando la OMS, vinculado a algo que no pudo ocurrir en ese tiempo, y es que yo lo vinculaba a una suerte de pasaporte o pase COVID, que no está vinculado a la vacuna, sino que, como sabemos hasta hoy día, la persona que ha tenido COVID probadamente tiene anticuerpos inmunidad seguros, claro, demostrados hasta 6 meses. Entonces, que mantengamos una cosa de, mire, este profesor no puede hacer clase, pero ¿cómo si ya tuvo COVID? Esa persona tiene un... Bueno, hoy día es simple porque... Pero comunicacionalmente, Jaime, usted aprendió de esa experiencia, porque claro, al país lo que queda es como que era, no decir jauja, pero en el fondo, tómese el cafecito si quiere, vaya a tomarse. Y no, pues en ese minuto era todo lo contrario. No es el minuto para tomarse el cafecito entre los amigos porque estamos en un momento crítico, y fue leído como falta de prolijidad comunicacional, al menos para la necesidad de este tan manejo de complejo riesgo. Tema del control de riesgo, ¿no es cierto? De la comunicación de riesgo. Por eso le pregunto, mirando hacia atrás, ¿aprendió de esa experiencia? Yo diría lo siguiente, Mirna. Una de las tareas que yo tuve que asumir es educar a la población. O sea, la incidencia, prevalencia, test de PCR, claro, aislamiento, cuarentena, todas esas cosas que hoy día todos las entendemos. Manejamos, claro. Todos los días había que dedicar un rato a decir: mire, estamos hablando de esto. Si usted me dice que le tocó ser ministro de Salud a una persona no muy simpática, ¿Usted no se encuentra simpático? No. Y además, lo dice abiertamente, no experta en comunicaciones, porque yo no soy capaz de claro, decir lo que no creo, de dibujar. No, yo siento, lo digo directo, esto es así. Y eso tiene costos, y por eso decía antes, a su pregunta, ¿qué cosa habría hecho distinta? Yo creo que la comunicación debería decir. Y además, hay que entender que la pandemia, piensen ustedes, nosotros veníamos del estallido social,
cuando yo le propuse al presidente que la primera semana alerta sanitaria y que la primera semana de marzo estado de excepción constitucional, la resistencia venía toque de queda, Claro. toque de queda en Chile hoy. Entonces, evidentemente, en el momento en que estábamos en Chile, el manejo de la pandemia se politizó mucho, se transformó en un arma Pero, Jaime, arrojadiza. hubo otra controversia que yo me acuerdo harto. ¿Se acuerdan ustedes del tema de la controversia por el conteo de las cifras de muertos? Sí. Lo que se consolidaba en el DEIS y lo que no. Y lo que muchos entendimos en ese momento es que usted salió por eso del ministerio. ¿Fue esa la razón? Eso es completamente falso. Yo le pedí salir del ministerio fundamentalmente ¿Eso por qué salió de- porque Pero, había que perdón, fue en medio de esa controversia. Si es así, fue una casualidad bien vistosa. O sea, quiero ser claro. Aquí yo salí porque creía que era necesario que tomara esta vocería, esta dinámica, alguien que estuviera menos desgastado que yo y que genera un clima de mayor paz, de tranquilidad, como ocurrió de hecho con el ministro París, que le propuse yo al presidente. Yo presenté mi renuncia a principios de mayo. Al final de cuentas, entre alárguese. En ese momento, a principios de mayo, yo pedí a la Contraloría una auditoría de los datos que teníamos en el Ministerio, porque en realidad yo le pedí a la Contraloría, no estábamos seguros de lo que estaba pasando. Y esa falta de certeza tiene una explicación técnica, y es que hasta ese momento confiábamos en un solo sistema, que es el sistema de notificación obligatoria. O No sea, se ocultaron cifras, no se maquillaron cifras, No, no se quiso decir O sea, a la población de que habían no, menos no. afectados de los que Una querella del efectivamente alcalde Jaue por medio de eso. o sea, piensa tú Digo, que el momento del recuerdo, o sea, del recuento. en la hay que evidencia preguntarlo. internacional hoy día, Chile es de los países más confiables, que ha sido más confiable. Todos los países ajustaron cifras. ¿Cuándo ajustamos cifras nosotros? Cuando vimos, como ocurre hoy día, cuando informan hoy día, hay una cantidad de casos que vienen del registro de notificación obligatoria y otros que vienen de los laboratorios. A mí me preocupó que no estábamos incluyendo los casos que salían positivos en los laboratorios porque no estaban en la base de datos del ministerio. Incluyámoslo, se hizo un ajuste. Los fallecidos, mira, depende de que la Ceremi nos digan quiénes, oye, pero el registro civil tiene otra estadística. Claro. Entonces incorporemos, como se hace ahora, la base del registro civil, y eso explica por así decir, la forma de serrucho que tiene. Claro. Que los jueves, siempre es el día que hay más casos. Porque se incluyen todos los otros anteriores. O sea, todos los jueves en Chile, hoy, todos los jueves se hace un ajuste Sí. de casos. Sí. De gente que murió el fin de semana, de gente que se diagnosticó el fin de semana, y el jueves se ajusta. Sí. Jaime, en esa misma línea usted dice, estaba muy desgastado, no debiese haberse hecho cargo de la vocería y además de todo el trabajo de gestión y logística. Ingresa el ministro París. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de ese trabajo en particular del hoy ministro de Salud? Yo creo que Enrique lo ha hecho extraordinariamente bien, con una gran resiliencia. Creo que es el ministro mejor calificado del gabinete permanentemente, y eso significa que se ha logrado un objetivo de dar un clima de mayor paz, tranquilidad para el manejo. Bueno, ha pasado tiempo también de la pandemia, todos entendemos un poco mejor lo que nos ha pasado, pero yo creo que Enrique lo ha hecho extraordinariamente bien. Y además, creo que ha incorporado cosas que son muy valiosas, por ejemplo el plan paso a paso, que es una cosa clara para todo el mundo, ¿no es cierto? Si pasa esto, vamos a pasar a fase 3, a fase 2, a fase 2, como fue en Iquique ayer. Creo que también da una mayor claridad a las personas. Claro. Respecto a lo que... A lo que se puede en nosotros resumen, hacer. mi juicio sobre lo que él ha hecho es muy bueno y así va a ser recordado. Yo no quiero dejar pasar algo que le preguntó Bernardita y tiene que ver con cuál cree usted que fue su mejor aporte en su gestión del Ministerio de Salud. O sea, para contarlo retrospectivamente, nosotros a fines de diciembre del año 19 empezamos a escuchar ruido de que algo pasaba en China. Y cuando China notificó que tenía estos casos raros de neumonía, 31 de diciembre, yo pensé inmediatamente, esto es SARS del año 2003. Sí. Es un Sí. rebrote de SARS, que significa 10% de mortalidad, tal contagiosidad. Entonces, a partir del 3-4 de enero empezamos a elaborar un plan y se lo presentamos al presidente de la República. ¿Qué plan? Vamos a necesitar estresar la red asistencial, más respiradores. Empecemos a comprarlo ahora. Vamos a necesitar montar PCR, vamos a necesitar educación, en fin, personal.
quiero ponerlo por ejemplo, Chile fue el primer país, si no el segundo del mundo, que desarrolló sus propios PCR, Instituto de Salud Pública. Nosotros el 23 de enero estábamos haciendo PCR, el 31 de enero hicimos los primeros test, y cuando apareció el primer caso, el 3 de marzo, estaban en ese momento siendo testeadas 80 personas en el país. Jaime, en ese sentido, el desarrollo del plan, elegir las vacunas, firmar los contratos tempranamente para algo que era una cuestión tan incierta. ¿La habilitación hospitalaria también? Porque hubo todo como un plan ingenieril ahí, ¿o no? O sea, nosotros llegamos a 4.500 camas de tratamiento intensivo, creo que hoy día son 1.300 o algo así que, que están activas. La variante Omicron va a generar hospitalizaciones, ya está generando consultas. Y en realidad su buena persona que es, depende del denominador. O sea, si es una variante, voy a decir, un cuarto de severa que Delta, basta que haya 4 veces casos más para tener los mismos números de hospitalizados. Pero a pesar de lo que usted ahí como valora, de algo que se hizo bien durante su administración y de la fascinación que tiene Chile también por el delantal blanco, lo hablábamos hace un rato, no sé, de Isquiasiche, cómo se potencia a futuro, y históricamente, no sé, la misma Michelle Bachelet, ¿no? Hay algo ahí con esas figuras que pueden crecer y luego perfilarse políticamente de manera importante. ¿Qué pasó con usted? ¿Usted salió perjudicado o no? ¿Usted considera que fue una buena experiencia o no? Porque en términos estrictamente políticos usted no logró capitalizar esa eventual catapulta que ha servido para otra gente. No estoy hablando derechamente de que no pudo, por ejemplo, ganar la senatorial. ¿Qué pasó ahí? O sea, yo creo que efectivamente a mí me tocó un periodo extraordinariamente duro, muy conflictivo, con fuego amigo, etcétera. ¿Fuego amigo de quién? Fuego amigo en el sentido de instituciones, ¿no es cierto?, que ponían pronósticos, instituciones, digamos, serias, que ponían pronósticos de que aquí iba a quedar la grande, iban a morir, no sé. ¿O fuego amigo de Chile Vamos también? No lo siento así, no había fuego. Ni amigo ni enemigo. No son amigos, ya. Okay. No había esa nada. amistad, digamos, ya. No había nada. Conocido nomás. Fuego conocido. Ahora creo que en ese sentido a mí me tocó esa etapa de montaje, el diseño, qué sé yo. O sea, ¿salió más dañado que perjudicado, siente usted, del ministerio? Yo salí muy enriquecido y creo que... Pero políticamente hablando. No, pero es que políticamente es una dimensión accidental para mí. No, pero por algo se postuló al Senado, pero si no es tan accidental. O sea, me postulé al Senado pensando, porque me pidieron que hubiera tratar de lograr un equilibrio más adecuado para el país, pero para ser sincero estoy contento de no haber salido senador. ¿Por qué? Porque creo que Luciano Cruzcoque, que era mi parte, lo va a hacer mejor. ¿Y qué tuvo él que no tuvo usted, al menos en campaña, en discurso, en propuesta? ¿Por qué ganó él y no usted? No lo sé. Hizo una mejor campaña, a la gente le pareció mejor. A lo mejor él tiene mejor pinta, es más joven y además tuvo un lenguaje más adecuado a la candidatura de José Antonio Cast de la que yo tuve. Yo me mantuve ¿Usted se mostró más crítico con Cast? ¿Ah? ¿Usted se mostró mucho más crítico con Cast? Yo me mostré crítico con Cast o me mantuve en silencio y me mantuve muy firme al lado de Sebastián Sichel. Jaime, yo lo que me enteraba es que en la centro derecha, en términos de los partidos, los liderazgos, hay muchos viudos de que usted no haya llegado al Senado. Así es. ¿Por qué razón? Lo daban por seguro. Sí, porque en una elección, particularmente las parlamentarias son muy estratégicas entendiendo el territorio. Esta era gigante, era toda la región, era una pega nueva para muchos candidatos. Puede ser que se haya perdido por alguna cuestión muy técnica, pero algunos veían en usted, y me lo han dicho así, un futuro liderazgo relevante para la centro derecha porque hoy por hoy no están presentes. Se hablaba Después de de José Antonio Cast, se habla usted como el Big Boss en algún claro, momento. después de José Antonio Cast muchos decían, bueno, ¿y quién más? ¿A quién más tenemos? Y decían, pucha, de repente Jaime Mañalich en el Senado, porque usted es conocido nacionalmente, tiene una postura que para muchos fue muy popular también en su manejo de la crisis, duro en muchos casos. Entonces, ¿qué le pasa a usted con eso? ¿Lo ha sentido así, esta gente que está como viuda de que usted haya salido a la política al final? No he sentido esa viudez. Desde luego... ¿Pero comprende la reflexión? Yo diría que durante la campaña, lo que yo vi, mientras era ministro, después yo sufrí mucho bullying, mucha agresión, pero durante la campaña, que estuve en todas partes, sin guardaespaldas, nada, la gente me decía, le agradecemos lo que hizo por nosotros en cualquier sector. Ahora, de ahí yo en realidad me decían, soy de la izquierda, así que no, pero igual le reconozco. Entonces, en ese sentido, el balance para mí es tranquilizador. Yo creo que Chile, con este programa, con las personas, Enrique París, entre ellos, en fin, hemos logrado posicionarnos como un país que manejó bastante bien. Y de hecho en vacunación nos mantenemos siempre en el primer y tercer lugar del mundo. Y eso nos da tranquilidad. Y eso lo reconocen todos.
Jaime, fíjese que recuerdo una columna de Carlos Peña, el rector de la Universidad Diego Portales, decir que una de las cosas que él más destacaba o que le llamaba la atención del presidente Sebastián Piñera era su resiliencia, sobre todo para una persona que ha vivido un estallido social, una pandemia, ¿no? Y un montón de problemas asociados a todos estos dos fenómenos. Usted ha estado cerca de él, sabemos que usted es muy cercano y quisiera preguntarle cómo está él, tanto en lo físico como en lo emocional, cómo termina su gobierno, cómo lo ve personalmente al presidente, cómo está emocionalmente. O sea, aquí hay muchos temas, o sea, uno por mucho menos, Jaime, uno se va a llenar de ansiedad, de angustia, depresión, en fin, o sea, medio Chile está empastillado. Y le pregunto, ¿cómo ve usted en ese sentido al presidente Sebastián Piñera? O sea, ¿Cómo está terminando? Uno no puede hablar más de lo que es prudente Por respecto supuesto, a la pregunta. lo que Yo se lo puede. veo bien. Me parece que la virtud que destaca el gran profesor, rector de Universidad, Carlos Peña, es completamente cierta. El presidente Piñera tiene una resiliencia absolutamente a prueba de fuego y además tiene una virtud que yo envidio, la encuentro admirable, que es que no guarda rencor. No es una persona que queda como envenenada. ¿No? Porque ¿Nunca lo vio quebrado? No lo vi quebrado, lo vi por supuesto más dolido en algún momento, pero nunca quebrado. Y de hecho, ¿Abatido? dejemos... ¿Cuál habrá sido el momento donde usted lo vio más complicado? Yo creo que el momento de la acusación segunda constitucional fue muy duro. Mientras se tramitó eso fue bastante duro. Pero vuelvo a decir, si lo vemos hoy día, ¿no es cierto?, tratando de empujar la ley de control de armas, la pensión básica universal, etcétera. O sea, Pero perdón, políticamente hablando, sinceremos, o sea, el presidente Piñera, y esto no es un capricho de acá, ni un invento de hoy día en la mañana, pero ha sido consistentemente en los últimos años calificado como un gobierno de una pésima administración, como un muy mal presidente. Distintas encuestas de opinión, sondeo, dan cuenta de aquello. Incluso el mismo Carlos Peña, ya que lo celebran tanto, también en distintas oportunidades ha hecho ver la ineficiencia del líder político. Claro, Estoy hablando políticamente hablando, como ¿no? político. No sé si está abatido, triste, deprimido, muy contento. Entonces, políticamente hablando, ya que usted es un hombre político, ¿cómo considera que ha sido la administración de yo creo que es Piñera luego II? para responder. ¿Perdón? Es luego para responder. ¿Luego? Luego. ¿No ha pasado suficiente en su administración como para tener una opinión? No, yo creo que es la historia la que tiene que juzgar y ese juicio se hace años después y sobre todo se hace por contrastes. ¿Cómo fue este gobierno respecto Pero también a... por propios méritos o propios errores, ¿no? Bueno, yo creo que como todo gobierno, el gobierno del presidente Piñera tiene claroscuros. Le tocó, como ustedes mismos mencionan, dos hitos históricos tremendamente. La maduración de una crisis político-social que se venía incubando hace muchos años, que se manifiesta entre octubre y noviembre. Pero le explota a él. Podría haberle explotado a cualquiera. ¿Usted Yo no creo que si el presidente hubiera sido X, esta manifestación... Iba a pasar igual, eso usted. ¿Quién es uno para adivinar qué hubiera pasado? Pero no me imagino, piensan ustedes, que la manifestación de los pingüinos y todo eso, en gran parte le tocó a la presidenta Bachelet. O sea, es algo como que tenía que ocurrir, estábamos esperando. Y respecto a la situación política, yo creo que efectivamente juzgar lo que viene o lo que está ocurriendo con los parámetros de la política habitual no sirve. Estamos en una situación completamente nueva. Nuevos paradigmas, nuevos valores, nuevas mayorías. Estamos en una crisis. Y es una oportunidad. Bueno, cuestiones como los retiros jamás hubieran ocurrido probablemente en otro escenario. Pues, sin Pero ojo pandemia, que los retiros no. provocaron quiebres institucionales para el propio gobierno, o sea, cambios de gabinete, salidas de ministros No, y históricos. también es cierto que, claro, son 30 años y estamos de acuerdo, pero también fueron 30 pesos. Recordemos toda la seguidilla de declaraciones y de gestos de los ministros de Sebastián Piñera, Claro, por que supuesto. fueron Del propio incentivando Sebastián Piñera, diciendo que Sebastián Chile Piñera. era un oasis. 2 semanas antes que era un Por oasis, gritar, levántese más temprano para que le pague menos el metro, Flores, lo romántico las que tienen flores las flores más baratas. Digo, hagan un bingo para tapar un techo de un colegio que se está lloviendo. Digo, entonces, esto como de que le explotó a él como si nada. Alguien a mí prendió me parece que a lo la- mejor es no hacerse cargo de lo que pudo haber pasado ahí también y que hace que le explote el país a este presidente. Entonces, digo, no sé, a la hora del recuento yo sé que la distancia puede tener nos puede entregar mejor perspectiva, pero me parece que hay suficientes antecedentes quizás como para tener una opinión de si lo hizo bien o mal. Vaya si está deprimido o no. Digamos, yo insisto, creo que tenemos que el ministro, no sé qué, dijo que la micro, que había tomado... ¿Se acuerda, no?
me acuerdo perfectamente, Ya. pero hacer un juicio a partir de eventos, frases sueltas, creo que no es adecuado. Pienso al revés, se produce el estallido social, aparece el presidente de un partido en Chile diciendo el presidente se tiene que ir allá, porque son 3 intentos de derrocar al presidente, ese después de la crisis y las 2 acusaciones constitucionales. Entonces, ¿Ninguna tuvo mérito para usted? ¿Ninguna acusación? yo creo que ninguna tenía mérito, desde luego. Pero a lo que voy es que alguien se haya mantenido resiliente, a cargo, no se haya, digamos, minimizado, no se haya arrestado, y haya podido acompañar, no dirigir, acompañar una ruta de solución institucional que, tenemos que decir, parece haber sido la más adecuada. Entre octubre y noviembre pasamos de una suerte de guerra civil o país ingobernable a un acuerdo que se ratificó después en el plebiscito. Yo creo que en ese sentido, o sea, alguien podría decir, mira, este hombre en medio de una crisis se ayudó, en fin, no aumentó la represión ni nada de eso, sino que dio la posibilidad de que se generara un camino institucional que nos llevó a este mejor Chile, ojalá, que tenemos hoy día. Doctor Jaime Mañalich, ex ministro de Salud, gracias infinitas por gracias a conversar ustedes. con nosotros, por plantear Muchas tantos gracias. temas, ¿no? Muchas gracias. Y poder analizar Y conversar. un poquito lo que pasó, lo que se viene también, así que muchísimas Sí, gracias yo por su quisiera tiempo. Por favor. dos mensajes. ¿Qué cosa? El primero, por favor, el movimiento antivacuna en Chile no es fuerte. La gente que no se ha vacunado es por desidia, porque no encontró el tiempo o no, el trabajo no le da permiso, cosa que es un error que hay que corregir. Pero la mejor protección contra esto que viene ahora es vacunarse. Por favor, vayan a vacunarse. Segundo, yo creo que el gobierno, el Ministerio de Salud, tiene que ser mucho más estricto en el pase de movilidad. O sea, perdón que lo diga así, cuando yo entré aquí al canal no me lo pidieron. Creo que uno no puede entrar a un recinto con Cerrado. riesgo de contagiarlo a ustedes sin ver dónde está el pase de movilidad. Para la ley de tabaco nosotros lo hicimos, o sea, en este recinto que están comiendo la gente, ¿hay alguien fumando? No, nadie fuma. ¿Sabes? Sí, el dueño del local, ¡pum!, parte. El dueño del local donde pase movilidad, creo que es una cuestión muy importante. Y tercero, creo que hay que tener mucho cuidado, y perdón que enfatice esto porque he encontrado ruido que me preocupa. La variante Omicron a lo mejor es buena persona o más buena persona, a lo mejor produce menos casos graves, pero va a afectar a tantos casos, a tanta gente, que igual vamos a tener una presión asistencial en un momento en que la gente Sí. está cansada de vacaciones, en fin, con licencia, muy dura. Sí. Entonces también hay que ser responsable en todas las medidas. No es bueno contagiarse, tratemos de no contagiarnos. Hay gente que dice, en España incluso he escuchado, no, contagiémonos nomás y Sí, con esto mejor, ya vimos. terminemos al tiro No con esto, podemos contagiarnos porque la red asistencial chilena no puede resistir 40.000, 50.000 casos que se van a traducir. Claro, de todas maneras. 40.000, Gracias, 50.000 Jaime casos. Mañalich. No, lo que sea, calculo por el denominador. Gracias. Sí, de todas maneras, doctor Mañalich, acá se hacen una serie de instancias, digamos, para que, Así lo vi. primero, hay que llenar un formulario, se pide pase de movilidad, probablemente porque nosotros sabemos que usted tiene su pase de movilidad en el caso suyo. No, Le dije ministro, ¿no? No, Me no, le confundí. dijiste doctor Ay, Mañalich. casi pensé que iba a decir... Bueno, ¿y qué va a hacer ahora, pues? Academia. ¿Academia? Sí. ¿Dónde? En distintas importa? universidades me estoy enrolando. Bien, Vamos pues. bien. Yo, es que pensé que le había dicho ministro porque muchas veces le decía ministro cuando ya había dejado de serlo. Muchas gracias, Jaime, por habernos acompañado Gracias esta a mañana. ustedes, se Gracias. Que esté pasaron. muy bien. Chao. Dejado entonces pendiente lo que está pasando con este terrible caso de secuestro y muerte en Iquique. Volvemos con Gabriel Alegría, porque hay nuevos antecedentes, Gabriel. Exactamente, Mirna, hay preocupación en el norte de nuestro país, específicamente en Iquique, por este caso de secuestro con posterior homicidio. Recapitulemos brevemente lo que pasó durante la semana pasada. Fue este hombre de 67 años que fue secuestrado cerca del mercado de Iquique. Una situación que evidentemente fue bastante compleja porque no se tenía información de él hasta que esta banda que lo secuestró pidió 50 millones de pesos para su rescate, algo que no logró hacer la familia y por lo tanto el
él fue duramente asesinado y luego abandonado en un sitio de Eriazo donde fue encontrado por personal de Carabineros. ¿Qué es lo que ha pasado en las últimas jornadas? El pasado miércoles ya fue detenido un ciudadano venezolano de 24 años que estaría involucrado dentro de este delito en el norte de nuestro país. ¿Qué se le acusa a él? De encubrir en definitiva a esta banda que secuestró y luego asesinó a este hombre de 67 años. En los próximos minutos, Mirna Ángeles, tendremos mayores antecedentes de los otros dos detenidos que ya están en posesión de Carabineros de Chile para poder tener mayores antecedentes. Sería una banda bastante más grande que estas tres personas y por lo tanto ahí podríamos tener mayores antecedentes de qué fue lo que pasó y quiénes son realmente los implicados en este secuestro y posterior homicidio en la ciudad de Iquique, en el norte de nuestro país. Y vamos a ver entonces cómo funciona la justicia allí, cómo se aplican las sanciones correspondientes, ¿no? Y qué tan ejemplificadoras van a ser también, que era uno de los temas que ponían los abogados sobre el tapete, que esto sirva de antecedente finalmente para que no se sigan repitiendo estos hechos y evitar esta propagación, ¿no? Como en otros casos, como lo hemos visto en otras instancias y delitos policiales. Gracias, Gabriel. Nos vemos, que estén bien. Bien, pues y Mauricio, tú tienes Sí. entonces acá para explicarnos un poco cómo es Para entender esta... un poco. Exacto. Precisamente lo que dice la Ángela, encuentro yo, ¿no? Como precisamente para que no se repitan, para que no se nos hagan habituales, para que no se normalicen, es que tenemos que visibilizarlos, contarlos. Así que los invito y las invito a que veamos una suerte de línea de tiempo de acontecimientos recientes que tienen que ver con secuestros, que como bien sabemos, y lo dicen los expertos siempre, son los delitos más complejos, los más graves, los que tienen las penas más altas, y aún así se están repitiendo con una cercanía que nos empieza a preocupar. ¿Se acuerdan ustedes? Este caso lo contamos acá en Tu Día, en Santiago Centro, 8 de diciembre, el caso de una mujer que tenía también un emprendimiento, una falsa amistad, una salida nocturna. Sí, que era de Las Condes y había ido a Santiago juntarse Centro. con un amigo de Santiago Centro, ¿se acuerdan? Que era todo un trayecto. Claro. Sí, pongámonos acá, por favor, a ver, ya. sí, aquí está. Rescatada finalmente, esa historia se resuelve bien, afortunadamente, aún considerando que hay un trauma muy evidente. Recuerden que ella también fue como de algún modo torturada, y digo torturada en términos psicológicos, ¿no? Y afectada por esta situación. Oye, 150 millones de pesos, ella, 2 hijos, pidiéndole la plata al ex marido. Tal cual. Me dice que vaya adelante. Bueno, ¿qué quieres? Me están saludando. Aquí está, ya. Queremos que te llegue la luz. Que ahí te llega la sombra, pues, hijo. Dígame usted, yo me ubico. Ahí, estupendo. quédese ahí. Vale, aquí está justo atrás mío Iquique, el 9 de enero es el caso que ya bien sabemos es el más grave, el que nos estaba contando Gabriel Alegría también, ¿no? Ya hay 3 detenidos a esta altura del día. Sabemos también algunos antecedentes que son muy preliminares para dar cuenta, por ejemplo, de nacionalidades u otro tipo de cosas involucradas. Yo creo que hay que tener harto cuidado precisamente para no estigmatizar y no instalar la idea de que esto es algo que viene necesariamente de afuera. No lo sabemos a ciencia cierta. Yo creo que hay que tener algún recaudo de aquello. Es el secuestro de un comerciante, ¿no? Bien digo, ahí está, de un comerciante en Iquique, un hombre de 67 años, que como bien sabemos fue el caso que más nos espantó. Para por ahí tu misma comienzo de la semana, como una sensación de como terrible. Esto no puede estar pasando, sí está pasando, y la verdad que con una, insisto, con una frecuencia que nos empieza a preocupar. Un tercer caso en Lampa, esto también lo conocimos en los últimos días, tiene que ver también con una persona que logró escapar de una manera bien como cinematográfica, digamos, ¿no? Pero también un caso que se está sumando a todo este relato de secuestro que se están dando en Chile en los últimos días. Y un caso que se mantiene activo en Recoleta, también tiene que ver con el mismo relato de una frecuencia de un delito, digamos, que claramente no queremos que se nos haga tan habitual, ¿no? Tal cual. Está activo Eso ese. es muy importante. Sí. Bueno, Bien, a pues, propósito de esta línea de tiempo, ¿no? Que desde un mes, Imagínate. en un mes, más o menos, un poquitito más de un mes, se han registrado al menos 4 casos que nosotros conocemos, quizás Tremendo. cuánto más Exacto. hay que finalmente desconocemos, esta cifra negra de la que tanto se habla. Queremos profundizar en este tema, queremos conversar con un experto, queremos conversar con el oficial en retiro de Carabineros, ex integrante del OS9, Claudio Carrera, que ya está con nosotros a través de vía remota. ¿Cómo está, Claudio? Hola Ángela, muy buenos días, un gusto de acompañarlos y tratar de dar algunas luces en relación a este fenómeno que hoy día estamos observando. Sí. Claudio, como oficial en retiro de Carabineros y de acuerdo a su experiencia, esta situación, ¿qué tan grave puede llegar a ser? Porque hoy día la vemos gravísima, pero ¿dónde debiésemos poner el foco y el freno ahora? Bueno, el tema del secuestro es una modalidad o es una variable de algunos delitos
y ahí hay que distinguir entre lo que en algunas veces hemos conocido como toma de rehenes, que es diferente, que se da cuando en forma circunstancial un delincuente, un infractor de ley queda encerrado y utiliza a las personas como escudo de negociación, en el fondo, y el objetivo fundamental es económico, pero para poder salir utiliza a una persona o más personas para poder, digamos, obtener la libertad y salir del lugar donde se encuentra rodeado. Y eso es diferente al secuestro en sí, donde el objetivo central, ¿cierto?, es la persona, o sea, secuestrar a una persona para que a través de la extorsión obtener los recursos. Ahora, esta modalidad en los 90 se observó sobre todo en lo que fue la subcultura del narcotráfico, que se daba mucho entre ellos y se pedían algunas ¿cómo se llama?, o los requerimientos eran como bien específicos, por eso uno sabía que se trataba generalmente entre ellos, las denuncias no llegaban directamente a los tribunales o al Ministerio Público, porque muchas veces lo solucionaban ellos entre las propias bandas. Claro. Y digo esto porque, por ejemplo, lo que pedían era, no sé, 3 kilos de cocaína, 1 kilo de oro y 10 millones de pesos. O sea, nadie tiene oro guardado en su casa, salvo muchas veces las organizaciones criminales, que es como el seguro que tienen en el fondo para poder obtener algo que respalde el efectivo que después podrían requerir. Entonces, eso ocurrió en los 90, más algunos obviamente casos emblemáticos, pero el delito va mutando y va cambiando. Claudio, por lo y mismo, en ese sentido, si me permite interrumpirlo. Los especialistas. Sí, Claudio, si me permite interrumpirlo, que tengámonos ahí, porque lo que quiero preguntarle es, a propósito de lo que señala, ¿qué le parece que en este curso de tiempo, que no es más de un mes, ya llevamos 4 casos y uno de ellos con resultado de muerte? Sí, o sea, me sorprende porque como yo hoy día estoy en otra, digamos, área de desarrollo profesional, por lo tanto no tengo acceso a las situaciones contingentes, pero como espectador a uno sin duda lo preocupa porque efectivamente se está dando cuenta de una modalidad que tal vez desconocemos, pero también habría que hacer un análisis en el sentido de lo que escuchaba hace poco al doctor Mañalich explicar, en ese sentido también de lo que pasó con la pandemia. Porque el tema del narcotráfico, efectivamente, esto lo dicen los expertos, no solamente en Chile, sino a nivel mundial, frente a situaciones de crisis, siempre el que obtiene una suculenta ganancia son los narcotraficantes, porque los policías están dedicados a las situaciones de contingencia, terremotos, desastres, catástrofes, etcétera, y dejan de dedicarse en su potencial investigativo al narcotráfico. Recuerdo algunos autores en el ámbito de la investigación decían que el narcotráfico es el motor de la delincuencia. Es el motor de la delincuencia, porque ahí está el líquido en el fondo. Recordemos la alianza entre las FARC, ¿cierto? O los paramilitares en Colombia con los narcotraficantes. En el fondo, ellos les proveían de las armas, de la logística, los vehículos, aviones, etcétera, para poder realizar las actividades políticas o de terrorismo que los otros necesitaban. O sea, esa alianza está. Entonces, el hecho que aparezca en esta modalidad hoy día, con esta, digamos, casuística tan interesante, interesante lamentablemente con una persona fallecida, pero hay que observarla y hay que hacer las asociaciones porque habría que hacer mucha más análisis de inteligencia, porque probablemente ahí se desconocen y están empezando a emerger, pero la pandemia lo que hace es agudizar y reducir los tiempos. O sea, nosotros desde el punto de vista país teníamos una realidad antes de la pandemia, y este confinamiento que tuvimos y centrarnos también en la mantención del orden público y otras actividades como normas de sanitarias. Recordemos que las fuerzas armadas y de orden cumplían funciones sanitarias de control. Por lo tanto, es probable que se hayan reducido los tiempos, y si Chile tenía una distancia con otras realidades del narcotráfico en Latinoamérica, esa distancia... Bueno, y en eso también entra parte de la reflexión con respecto a lo que ocurrió en el estallido social y el movimiento de ciertas bandas, pero yo quería detenerme un poco también en el caso del norte del país, pensando en la frontera, pensando también en el factor migración, si usted lo considera o no importante en particular en este caso, pero también en qué motiva una cuestión como esta. Entiendo por lo que he podido leer de lo que explican las autoridades policiales en el territorio,
tiene que ver también con que muchas veces cuando la policía logra incautar droga o logra detener ciertos traspasos de material bélico, al final del día, cuando pierde plata la banda, tiene que buscarla de otra forma y contrata grupos que se dedican justamente a buscar plata, y lamentablemente una de las fórmulas es secuestrar y pedirla a cambio. Entonces, ¿cuáles son, cree usted, o si nos puede explicar cuáles son los incentivos que existen detrás de hacer este tipo de delitos? Bueno, el hecho que pensemos es que hoy día, y seguimos estando en pandemia, entonces hay una situación propia que, digamos, de la movilidad, los registros, etcétera, los aforos y otros elementos que van en contra de la acción criminal. De alguna forma hay un registro, un control de las personas, y entonces hace más difícil acceder porque hay esferas de resguardo que son más intensas desde el punto de vista humano. Entonces tenemos gente que está controlando, tomando temperatura, etcétera. Hay muchos testigos dando vueltas. Entonces, el delito, como decíamos, muta y migra, también se va movilizando. Los criminólogos decimos de que, o sea, no nosotros, sino que históricamente el delito tiene un componente, dos elementos, la oportunidad y el deseo. Claudio. La oportunidad la disminuyen los policías, la seguridad, digamos, pero el deseo es un elemento intrínseco, Claudio, que no se elimina, por lo tanto aquel que quiere delinquir lo va a hacer. Por lo tanto aparece como una respuesta alternativa una modalidad que es obtener dinero sin exponerse tanto, ¿cierto? Y tal vez el costo más alto está en que debe tener la casa de seguridad, Claudio, y las personas que realicen la acción. De acuerdo a su experiencia como ex oficial de OS9, yo quiero preguntarle qué consejo inmediato hay que darle a una familia, a una persona que tiene un familiar que ha sido víctima de un secuestro, porque recordemos que el primer caso que describíamos, que fue el 8 de diciembre, a esa mujer que la tuvieron más de un día y medio en cautiverio, llamaron a su ex marido para pedirle un rescate de 150 millones de pesos. Entonces, lo primero que me gustaría preguntarle, ¿qué recomendación hay que darle a la familia? Bueno, lo primero es que es difícil decirlo, pero, o sea, es fácil decirlo, pero difícil hacerlo, en el sentido de que hay que mantener la tranquilidad, porque estamos hablando de algo que nos provoca emociones, en el fondo, obviamente, y frente a las emociones nos descontrolamos y tendemos a obedecer, a hacer lo que la persona nos está diciendo. Y a esto hay que ponerle un poquito de elementos, digamos, de control cognitivos, en el fondo decimos, para que la persona tenga algo de razonamiento frente a lo emocional que está ocurriendo. Esto significa que la familia debe, de todas maneras, buscar, ya sea a través de la PDI o de Carabineros, la asesoría, porque es difícil justamente porque hay tiempos que son críticos. En general se habla entre 24 y 48 horas como los tiempos más críticos. Ya, pero ¿qué pasa si los captores? Pero Claudio, ¿qué pasa si los captores dicen no llame a la policía porque si no va a matar a su familiar? Que ha pasado en otras partes del mundo. Así es. Pero es más fácil, o sea, es fácil que uno podría pensar que eso va a ocurrir, pero más difícil es que las personas resuelvan de esa forma, la propia familia. Y es lo mismo que nosotros decimos cuando una persona está siendo asaltada. No tiene por qué ser desplazada. O sea, si la quieren asaltar, quitarle un celular y robarla, que se lo lleven. Pero si la persona le dice, acompáñeme, vamos a un lugar, yo solamente quiero sacar tus objetos y no te voy a hacer nada, que lo haga en la calle. Pero cuando nos desplaza, el riesgo de quedar en un lugar heriazo, un sitio donde no haya acceso, no haya visión, es doblemente peligroso. Por lo tanto, efectivamente lo que quiere el delincuente es aislar a la persona de las esferas de resguardo y de los vínculos policiales. Lo que hay que hacer es contactarse con la policía, con la fiscalía, cualquiera de las dos instancias, en este caso puede servir, para que sean los organismos especializados, porque hay que hacer una planificación, hay que hacer un programa, hay que establecer las estrategias de negociación, hay que ver el estado emocional cuando se está hablando, hay que grabar las conversaciones, o sea, hay un trabajo que hay que hacer. Y además, por eso yo hablaba entre 24 y 48 horas, porque en general el secuestrador también sufre tensión y también sufre estrés, y en la medida que se desespera, que ve que no tiene el control, puede tener una reacción complicada, cuando como terminar con la vida de la víctima, que es lo que no debiese ocurrir, porque siempre el objetivo central es salvar a la víctima y ganar tiempo. Eso es lo central en una negociación. Claudio, queremos agradecerle profundamente esta conversación. Obviamente lo dejamos invitado. Este proceso investigativo en el caso de Iquique sigue abierto, así que vamos a tener nuevos antecedentes sin duda y nos encantaría poder conversarlas con usted. Que esté muy bien.